El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vengo a hablarte de la real importancia de diversificar nuestro capital para poder ganar dinero mes a mes en este mercado de criptomonedas. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, vengo a hacerte un balance de ganancias y pérdidas que hemos tenido con diferentes estrategias en el mercado de criptomonedas que mes a mes nos permiten ganar dinero. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque he venido creando para ustedes listas de reproducción completas que prácticamente se han convertido en cursos que les permiten a ustedes ganar dinero en el mercado de criptomonedas. Tenemos tanto estrategias que nos permiten ganar mucho dinero con pocas operaciones como estrategias que con pequeñas cantidades de capital también nos permiten conseguir buenos resultados. Por eso es que hemos creado diferentes listas de reproducción para diferentes intercambios con diferentes estrategias para que todos ustedes puedan encontrar la que mejor les sirva para las operaciones que ustedes quieren hacer. Por ende, para llegar a estas listas de reproducción es muy importante que vayan a YouTube, coloquen el buscador Monitor BTC como sale aquí en pantalla, van a llegar inicialmente a esta pantalla de inicio y simplemente van a buscar la que dice listas. Vean acá que hay muchas listas de reproducción con varios videos que les va a permitir a ustedes ganar dinero con diferentes estrategias. Últimamente hemos estado mostrando 3 estrategias concretas en el canal que han sido esta que ha sido realmente la más rentable para lo que sería este último mes, ya que varias de estas operaciones las hemos estado colocando el short y como el mercado ha estado relativamente bajista, nosotros hemos podido aprovechar y capitalizar esas estrategias. Las operaciones que por ahí estaban en long han sido quizás las que más han venido sufriendo, pero unas más que otras. Con todo y eso, a la larga, yo estoy seguro que cada una de estas operaciones van a salir rentables, pero te quiero mostrar el panorama global de mensualmente cómo yo me voy administrando con este tipo de estrategias entre ganancias y pérdidas, que voy a decirles en varios momentos vamos a llegar a tener, pero si diversificamos bien el portafolio no hay ningún tipo de problema. De hecho, mes a mes van a terminar saliendo con unas muy buenas rentabilidades siempre y cuando diversifiquen bien su capital. Pueden empezar lógicamente con poco capital, con una sola estrategia, pero la idea es que se vayan diversificando entre más estrategias mejor para que así puedan conseguir ganancias como las que están viendo en pantalla que puedan suplir al menos momentáneamente las pérdidas que puedan llegar a estar teniendo con alguna que otra operación. Vamos a empezar con el balance en este caso del último mes que estuvimos haciendo trading en diferentes estrategias entre ganancias y pérdidas. Lógicamente la que me dejó más ganancia fue esta, el intercambio de Faders, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, donde ya te estoy mostrando en lista de reproducción cómo aplicar esta estrategia. En un mes calendario solamente hicimos 4 operaciones, pero que en esas 4 operaciones logramos sacar grandes porcentajes de ganancia. Lógicamente esas son operaciones que ya están cerradas en lo que sería nuestro balance de Faders, o sea que ya las cobramos y ya efectivamente de estos beneficios podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? Estas operaciones, como te das cuenta, demoraron inclusive algunos días en abrirse y cerrarse, pero nos dejaron grandes retornos. La sumatoria de todas estas operaciones, de las 4 operaciones, dan $3.498 en ganancia neta que podríamos llegar a sacar con ustedes aquí sin ningún tipo de problema si ustedes lo desean, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, $336 de ganancia de la primera operación, luego tenemos 919 de ganancia de la segunda operación, luego tenemos 1.209 de la tercera operación, luego tenemos 1034 de lo que sería la última operación que hicimos. Eso nos da un balance total de $3.498 de ganancia, que para quienes no lo sepan, todo este tipo de operaciones las estamos pasando a tiempo real por nuestro canal de Telegram que se llama @monitorinversiones. Ese canal de Telegram siempre lo vas a tener abajo en la descripción para que puedas ver las operaciones que nosotros vamos haciendo a tiempo real en las criptomonedas cuando están en long o en short. Cada una de ellas te vamos especificando por ese canal de Telegram qué es lo que vamos haciendo. Es muy importante que estés allí, ya te va a estar mostrando cómo puedes acceder totalmente gratuito a ese canal de Telegram. Luego, en el intercambio de Prime XBT, que también el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción, hemos estado operando esta nueva estrategia con el par de Bitcoin dólar, donde la idea aquí es tener un margen lo suficientemente elevado para poder hacer operaciones pequeñitas
con grandes apalancamientos. Como te das cuenta, acá nosotros venimos haciendo operaciones realmente muy pequeñas, de repente menos de $1 por operación, pero lo que nos permite hacer esto es que tengamos un balance entre posiciones positivas y negativas a medida de que el precio vaya cayendo. Por ponerte un ejemplo, en este momento el precio de Bitcoin está en los $57,000 en el momento que yo te estoy haciendo este video, pero nosotros venimos haciendo operaciones de long con 200x de apalancamiento desde los puntos, desde los 61.900, y a medida de que el precio ha venido cayendo, nosotros hemos metido cantidades de capital cada vez más grandes, que aunque acá te pueda parecer un monto algo alto, de verdad que son montos muy pero que muy pequeños, ya que estamos trabajando con porcentajes pequeñísimos de nuestro capital. Por ejemplo, esta última operación de 0.006 BTC, si nosotros la colocamos acá en lo que sería nuestra orden límite, te darás cuenta de que esa es una operación que solamente se está llevando con $1.66 de nuestro capital. Lógicamente, como nos estamos apalancando 200x, ¿ok? Eso hace que el monto sea muchísimo mayor dentro del mercado. Estamos operando de repente con $300 dentro del mercado porque estamos aprovechando el apalancamiento que nos da el exchange para tener grandes resultados. ¿Qué es lo que nos ha permitido sacar eso ahora? De momento tenemos algunas posiciones en positivo, otras en negativo, pero al final entre ganancias y pérdidas, de momento, que aunque estas operaciones todavía no se han cerrado como las anteriores que te mostré en Fairdesk, de momento tenemos $29 de pérdida dentro del mercado, que en este caso podemos redondear a $30. Entonces, si a esto le restamos $30, te darás cuenta de que las pérdidas no son tan altas siempre y cuando nosotros diversifiquemos bien nuestro capital. Te darás cuenta de que igual en PrimeXBT tenemos un buen balance, pero que estamos utilizando muy pero que muy de poquitico, ¿ok? Estamos trabajando con una estrategia de poco a poco que de repente no nos va a dejar ganancias tan inmediato, pero poquito a poquito nos va a ir sumando bastante bien a la cuenta, y estoy seguro que esta va a ser una estrategia muy ganadora a la larga. Entonces, siempre y cuando el mercado de Bitcoin dólar vaya bajando, nosotros vamos colocando posiciones en long para que una vez se recuperen, como siempre lo ha hecho en diferentes ciclos del mercado, lógicamente nosotros saquemos grandes ganancias. Por ejemplo, el take profit de cada una de estas operaciones ya lo tenemos en los $64,000, donde cada una de ellas, fíjate, el TP, el take profit lo tenemos en los 64,000, y cada una de ellas cuando se cierren en esos puntos, cuando Bitcoin definitivamente llegue allí, estamos hablando de que podemos cerrar operaciones. En este caso, esta la vamos a cerrar con unos $52 de ganancia, la otra la vamos a estar cerrando con unos $41 de ganancia, la otra la vamos a estar cerrando, por ejemplo, con unos $33 de ganancia, que de repente van a pasar algunos días para que se den esos resultados, pero cuando se den vamos a estar sacando varios cientos de dólares del mercado solamente operando el par de Bitcoin dólar, pero como siempre con grandes apalancamientos. Eso no te lo permiten todos los exchanges, por eso es que tenemos que estar siempre manejando diferentes estrategias, que por ejemplo esta la estamos llevando en PrimeXBT, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción por si quieres llevar esta estrategia en concreto con nosotros. ¿Por qué? Porque cada exchange, al menos nosotros, lo llevamos con diferentes estrategias para no confundirlos a ustedes y para que ustedes mismos vean que no necesariamente las operaciones que yo puedo hacer, por ejemplo, en Coinex, las puedo hacer en Fairdesk o las puedo hacer en PrimeXBT. Cada exchange en particular nos permite a nosotros definir una buena estrategia y conseguir buenos resultados. En este caso, en Coinex tenemos varias pérdidas en esas operaciones, pero que todavía lógicamente no se han cerrado porque son posiciones actuales que están en el mercado, todas con precios de liquidación cero, o sea que no nos van a liquidar la posición baje lo que baje el mercado, pero ciertamente que ya estamos acumulando varias monedas en niveles muy claves de reversión para que una vez esas monedas se recuperen logremos sacar grandes beneficios. Ya restamos, por ejemplo, los $30 que teníamos de la anterior estrategia, aunque de verdad definitivamente esas operaciones todavía no se han cerrado. Pasa lo mismo con Coinex, tenemos algunas pérdidas de $25, de $8, de $51 en algunas de las operaciones, pero estas son operaciones que todavía no se han cerrado, que las tenemos que contabilizar en el mes como una pérdida, pero que efectivamente al finalizar quizás el mes siguiente vamos a tener varias con una muy buena ganancia, que es lo que nosotros esperamos, ¿ok? Por ejemplo, con este tipo de operaciones creo que el balance total máximo que le hemos colocado en el disponible han sido unos $1,000 si acaso, y de esos $1,000 la verdad es que tenemos algunas pérdidas acá bastante pero que bastante importantes, pero que debo decir que todavía tenemos una posibilidad grande de recuperarnos, ¿ok? De momento en lo que sería este último mes haciendo trading con diferentes estrategias vamos muy bien positivo, porque hubo una de las estrategias que nos dejó lógicamente más de $3,000 de ganancia, lo cual hizo que todo el portafolio en realidad, aunque este mes ha sido algo bastante complejo, hayamos podido salir sin ningún tipo de problema
en ganancia. Por eso es que el poder de la diversificación hace que si tenemos capitales en diferentes puntos, algunos en long y otros en short, fíjate que en la mayoría de las veces, por ejemplo, este mes, las posiciones que han estado perdiendo, las que han estado más complejas, han sido posiciones en largo, han sido posiciones en compra, pero las que han estado siendo posiciones en venta, lógicamente han logrado sacar los resultados. Pues si te fijas en Feria, solamente colocamos un long y las demás, las que dejaron buenos retornos, han sido en short. O sea, fueron posiciones que fueron a la baja y lógicamente como ese mercado en este último mes ha estado a la baja, hemos logrado capitalizarnos más por allí. Pero hay veces que de repente los shorts no nos ayudan tanto y los longs definitivamente van a ser los que van a terminar sacando mayor ganancia. Entonces, en este caso, por ponernos el ejemplo de Coinex, que esta estrategia funciona con un portafolio de criptomonedas, que como te dije en nuestro canal de Monitor BTC, en la lista de reproducción vas a tener Coinex, ok, lo tienes acá. En esta lista de reproducción tienes más de 24 videos hablándote de diferentes estrategias que puedes aplicar allí. Y si nos vamos justamente a esa lista de reproducción, te darás cuenta de que en el apartado derecho, en los últimos videos, tenemos justamente los videos paso a paso de cómo armamos ese portafolio de criptomonedas y los beneficios que eso nos están trayendo. ¿Okay? De verdad que los beneficios han terminado siendo muy buenos porque prácticamente en los últimos 6 videos hemos aplicado la misma estrategia y veníamos con un interés compuesto brutal hasta que se nos cayó el mercado y por obvias razones ahorita mismo estamos en pérdida. Pero esta fue una estrategia que prácticamente casi nos ha logrado duplicar nuestro capital. Esperemos lograr salir también en ganancia de estas posiciones más adelante para mostrarte cómo finalmente logramos duplicar, inclusive triplicar nuestro capital con este tipo de estrategias. Lógicamente, si vamos al balance global, tenemos que restar todas las pérdidas que tenemos aquí para determinar más o menos en este último mes de trading cuánto logramos conseguir de ganancia. Como ves, lógicamente, la ganancia superó muchísimo a lo que sería la pérdida y en todos los meses debería ser así. Pero para que sea así, tienes que diversificar bien tu capital en diferentes estrategias y estar encima de eso para que logres, obviamente, todos los meses sacar buenos retornos. Puedes sacar inclusive más de $1000 todos los meses si lo sabes hacer, si lo haces bien y si le dedicas tiempo a este mercado. Te puedo decir, puedes ganar más de $1000 mensuales sin problema alguno. De hecho, puedes ganar muchísimo más. Lógicamente, todo dependiendo de la cantidad de dinero que inviertas en cada una de las estrategias. Pero si a nosotros acá le restamos todas las pérdidas que estamos teniendo en este portafolio, que todavía no son pérdidas garantizadas, ¿okay? Todavía no podemos decir que estas posiciones las perdimos seguro porque no se han cerrado y seguramente varias las vamos a estar cerrando en positivo. Pero bueno, si detectamos ahorita la pérdida que llevamos mensual para contabilizar cómo es que va esto, yo siempre hago esto todos los meses, aunque de repente no lo muestre en YouTube, pero acá podemos contabilizar una pérdida de $25 que tuvimos en esta operación de RATS, luego podemos contabilizar una pérdida que tuvimos acá de $8 en la posición de Bitcoin, luego contabilizamos una pérdida acá de $51 que tuvimos en la posición de Big Time, que esa fue una de las peores, esta de $47 también, ok, la tenemos que contabilizar, esta de 45, ok, contabilizamos esta de 40, contabilizamos esta de 43, aquí hubo una que fue creo que la peor de $58 en el par de Pixel USDT, la verdad es que no nos ayudó para nada ese par porque ha caído bastante desde nuestros puntos de entrada, luego tenemos acá otra de $45 en pérdida y finalmente tenemos otra de 43, estamos hablando de que finalmente en este portafolio global en la cual operamos con diferentes estrategias terminamos con una ganancia de más de $3000 y te digo que tampoco invertimos demasiado dinero. Okay, como te dije, por lo menos en este tipo de posiciones en Coinex le colocamos seguramente menos de 1000 USDT a este tipo de portafolios. Es verdad que ahorita mismo lo tenemos en pérdidas, pero que estoy seguro que más temprano que tarde vamos a poder recuperar y que vamos a poder sacar una buena ganancia porque en la medida que estas monedas empiecen a dispararse fuerte, seguramente vamos a tener grandes retornos en cada una de ellas, pero contabilizando, la verdad, el total fueron unos $3000 de ganancia nada malos. Lógicamente, lo que nos salvó, sin duda alguna, fueron las operaciones que hicimos en Fairdesk, porque la verdad es que hay que decirlo, el mercado estuvo mucho más en short, lo cual nos permitió dar con mejores oportunidades y lógicamente a ese tipo de oportunidades colocarle un buen capital te permite generar grandes ganancias. ¿Con cuánto más o menos operamos en Fairdesk? Bueno, la verdad es que empezamos con unos $2000 aproximadamente para meter cada una de esas operaciones y poco a poco fuimos ganando 300, 900, 1200, 1034 y por ahí empezamos a tener, la verdad es que una ganancia muy pero que muy contundente en lo que sería nuestra cuenta global, en este caso de este último mes. Hay varias estrategias lógicamente que no estamos contabilizando en este portafolio porque la verdad es que llevamos muchísimas estrategias en diferentes intercambios con diferentes pares de criptomonedas en long, en short, haciendo muchísimas otras cosas, pero solamente contabilizando estas últimas tres que fueron las que más pasé en este canal de YouTube Monitor BTC, que aprovecho para decirte que te suscribas
suscribas a este canal con campanita si todavía no lo has hecho, como fueron las últimas que estuve mostrando en este canal. Si me gustaba pasarte exactamente los profits que de verdad hemos sacado, por lo menos en este último mes, con estas últimas estrategias entre ganancias y pérdidas, más o menos cómo hemos estado, y eso nos da pie a que de verdad lo importante acá está en la diversificación del capital. Si uno consigue diversificarse bien en el portafolio de criptomonedas, todos los meses puedes tener grandes ganancias, porque lo que vas de repente ganando en un buen portafolio puedes estarlo perdiendo de manera mínima en otro, y eso te va balanceando el portafolio y vas siempre consiguiendo ganancias. Eso al menos es lo que yo he venido haciendo en los últimos meses en este canal de Monitor BTC, y es por eso que tengo tantos videos con diferentes estrategias y todo lo tengo en lista de reproducción para que a ustedes les sirva como un curso, ¿okay? Para que ustedes vean video tras video cómo nosotros vamos avanzando con diferentes modelos. Inclusive los robots de trading ni siquiera los contabilicé aquí, pero son otros modelos que te permiten poco a poco sacar ingresos del mercado de criptomonedas y de manera recurrente, teniendo poco capital, teniendo mucho, teniendo un nivel intermedio. Todo se puede hacer en este mercado de criptomonedas, a menos lo que yo de momento no estoy haciendo mucho es metiéndome en el mercado spot, porque efectivamente la mayoría de las monedas han estado cayendo de precio y no me hace mucho a cuentas meterme en el mercado spot para sacar beneficios, porque el beneficio creo que más ha estado en el mercado de futuros, y por eso son los últimos videos que hemos estado lanzando en el canal. Como te dije, en las listas de reproducción tienes cursos totalmente gratuitos y disponibles las 24 horas al día para que lo puedas ver desde tu casa, desde el móvil, mientras estés afuera, y puedas ir exactamente entendiendo cuáles son las estrategias que vamos aplicando y cómo es que vamos consiguiendo dinero mes tras mes en este mercado de criptomonedas. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.